Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos de vuelta aquí en la 108.4. Pues soy la licenciada Nadia Sánchez y les hablaré sobre las formas de Estado y el gobierno. Bueno, pues primero daremos un breve recorrido por la historia para conocer cómo es que pensadores como Platón, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Maquiavelo, entre otros, percibían las formas de gobierno en su época y cuáles fueron los nombres que se le dieron a cada una de ellos. Vamos a comenzar con Heródoto. En su obra, Los 9 libros de la historia, clasifica las formas como las siguientes. La primera, monarquía. La segunda, la democracia, y la tercera, la aristocracia. Otro autor, como Platón, en la República las caracteriza así: aristocracia o gobierno de los filósofos. La oligarquía, que nace cuando los propietarios asumen el poder. Y por último, la democracia o gobierno de masas. Por otro lado, Aristóteles, para poder establecer una clasificación, el pensador griego analizó las constituciones de 158 estados y los titulares del poder de los mismos. Él muestra como la monarquía, que es cuando el titular de la soberanía quedaba en una sola persona, la aristocracia, que es cuando el poder estaba en manos de un grupo de personas, y la democracia o politeia, cuando se trataba de un individuo. No se trataba ni de un individuo ni de un grupo, sino de un conjunto de ellos. No obstante, la consideración anterior a todas las describió como perfectas, sin que se encaminaran a alcanzar siempre el bien de la comunidad y no se corrompieran, porque si eso llegaba a pasar y se enfocaran en el bien particular, la monarquía se convertía en una tiranía. Sin límites, el poder se obtenía por medios lícitos. La aristocracia daría la vuelta a una oligarquía. Solo la persona que tiene poder o son privilegiados podrían estar en el gobierno, y la democracia ya sería más bien una demagogia. Por otro lado, Polibio adopta la clasificación que propone Aristóteles, pero agrega que la mejor forma de gobierno sería una mixta, en la que el poder va a descansar en un monarca o en la aristocracia, pero también en el pueblo. Sin en cambio, Santo Tomás de Aquino dice: habrá un jefe de gobierno conocido como rey, otro grupo de aristócratas y luego el pueblo. Ahora vamos con Maquiavelo. Maquiavelo piensa que solo existen 2 formas de gobierno y las establece en su obra que se llama El Príncipe. La primera, que es la república, y la segunda, que son los principados. Hermann Heller, en su libro Teoría del Estado, indica que la manera como se distribuye el poder del Estado determina la forma del mismo, y clasifica las formas de gobierno en autocracia: una sola persona gobierna y no se ajusta al límite alguno en su actuación, y la democracia. Por último, Montesquieu, en El espíritu de las leyes, habla de 3 formas. Gobierno republicano: la soberanía está en el pueblo. Monárquico: el gobierno es uno solo, pero tiene límites. Se debe ajustar a las leyes. Y despótico: una sola persona es el jefe sin límite alguno. Ahora bien, es momento de que pasemos de qué tratan las formas de gobierno mencionadas. Bueno, la monarquía lo define como el gobierno típico de un individuo. El poder supremo radica en una sola persona, que es el monarca o el rey. Esta forma tiene carácter hereditario, lo que significa que pasa de un miembro a otro según la línea sucesoria que puede elegirse. La desventaja es evidente, pues la sucesión puede caer en descendientes que no tienen lo necesario para dirigir a un estado. Ahora bien, esta forma de gobierno tiene 2 vertientes: monarquía absoluta: el rey es la autoridad absoluta por encima de cualquier cosa, y la monarquía constitucional: el rey debe dirigir su actuar a los límites que la Constitución establece. La monarquía constitucional, a su vez, puede dividirse en monarquía constitucional pura, cuando es el rey quien ejerce directamente la soberanía, y monarquía parlamentaria. La soberanía es repetida entre los miembros de un parlamento, por ejemplo, la monarquía de Inglaterra. Por otro lado, la república, el Estado, puede estar gobernado por una persona o un conjunto de ellas, cuyo cargo es obtenido por medio de una elección.
Dentro de esta forma de gobierno se dan algunas subclasificaciones. Por ejemplo, la primera, que es la república directa. Cuando los gobernados se involucran en alguna de las tareas del gobierno, por ejemplo, son escuchados en la elaboración de las leyes. La república indirecta. La soberanía está en el pueblo, pero este reside legarla a los gobernantes, que ellos mismos eligen por medio de votaciones. La república presidencial. El jefe del Estado tiene independencia respecto del órgano legislativo. En esta situación, el presidente designa directamente sus ministros, que son responsables ante él. Y por último, la república parlamentaria o constitucional. Los ministros son responsables ante el Parlamento, que tiene la dirección política del Estado. A pesar de que la república parlamentaria tiene un parecido a la monarquía parlamentaria, son múltiples las diferencias entre estas dos formas de gobierno. Ahora bien, vamos con la democracia. El expresidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, lo define como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El sistema de formación legislativa de México lo define como la forma de gobierno de las mayorías, porque hay un método para la constitución del gobierno y de la toma de decisiones. En dicho método, los órganos están integrados por personas electas por el pueblo, ya sea directa o indirectamente, como lo habíamos mencionado pues anteriormente. Siempre preponderando la decisión de las mayorías, pero sin olvidar la opinión de las minorías. Bueno, una vez que hemos leído un poco sobre las formas de gobierno, es preciso que conozcamos también las formas de Estado como la federal, la confederación, entre otras. Y pues bueno, esto fue un poco de información resumida así muy rápidamente sobre algunos autores que tenían distintos puntos de vista sobre lo que es pues las formas de Estado y las formas de gobierno. Conocemos que existen también 3 tipos de estados, que es el unitario, el confederado y el federal, que es prácticamente la federación. Pero pues bueno, muchas gracias y nos vemos otro día.